Ahí empezó. Bueno, buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Buen día, Yanapa. Yanatova, eso es lo primero el día de hoy. Estamos en el primer día del año nuevo, así que bueno, contentos. Que tengas un buen año. Eso, añada buena. Y caminos de leche y miel, como decían los abuelos. Añada buena. Añada buena era lo que escuchaba siempre cuando era chico. Sí, sí. Sí, añada buena. Bueno, Carlos, estamos intentando reconstruir la historia comunitaria. Eso implica lo que por suerte hoy es una sola comunidad, implica lo que fue la Asociación Socorros Mutuos, Hijos de Sión y la Unión Israelita. A lo largo del tiempo, sabemos que esa comunidad que se dividió alrededor del año, en el 50, cuando se creó la Unión Israelita, era una sola. Y fue fundada en su principio por gente que vino de Europa Oriental, de Oriente Medio, perdón, y que eran sefaradíes alrededor del 1900, 1905, en fin. Bueno, quisiera saber, en principio, si podemos grabar esto para que otros lo puedan ver en algún momento, si vos autorizás que se grabe. Sí, ningún problema. Bueno. Sí. Uno de los datos que tengo, porque yo no lo recordaba, es que incluso tu papá ha sido presidente de la institución sefaradí. Así que, bueno, tenemos mucho interés en escuchar lo que vos puedas contarnos al respecto. Y me gustaría que comiences hablando sobre el origen de tu familia materna y paterna. ¿Cómo llegaron al país? ¿Cuándo? Lo que recuerdes. Sí, el origen paterno y materno coinciden desde donde provienen ambas familias, de Turquía, Esmirna, en Urlá, de acuerdo a como me comentaban los abuelos. Se instalan en la Argentina al principio del siglo XX. La familia paterna se instala en una primera etapa en Buenos Aires, luego se trasladan a la provincia de Corrientes, concretamente a Paso de los Libres, donde nace mi papá. Papá nace en Paso de los Libres. Y en el caso de la familia materna, también, directamente se instalan en Corrientes. En el caso de la familia materna hay una historia interesante, ¿no? Porque el abuelo... ¿Podés contextualizar el punto de los apellidos? Porque no dijimos tu nombre y apellido para gente que tal vez no te conoce, y además no sabemos, yo lo sé, pero no sabemos el apellido de tu mamá. ¿Sí? Sí, en el caso de la familia materna, el apellido es Salom. Y en el caso de la familia paterna, el apellido Esperanza. ¿Sí? En el caso de la familia materna, mis abuelos, como te comentaba, el abuelo materno viaja, que era una costumbre en la Argentina de aquella época, de alguna manera, viaja a Turquía y pasa por la casa de mi abuela, según la versión oficial, Sí. Pasa por la casa de mi abuela de 13, 14 años estaba jugando en la vereda, el abuelo golpea la puerta de la casa y le dice al padre, o sea, mi bisabuelo, le dice, bueno, me la quiero llevar conmigo a la Argentina. No, así nomás. ¿Cuánto vale tu hija? Esa es la versión oficial, y es así como ella viene a la Argentina con el abuelo, y tiene un hermano, es interesante esta parte, tiene un hermano, mi abuela materna, que era muy, muy amigo entre los dos, y ella, y él se esconde como polizón en el barco donde viene la abuela. Así que cuando llegan a la Argentina, está llegando la abuela con su hermano, se casan ellos y se vienen a vivir a Posadas y viven en la Bajada Vieja. Están el abuelo materno y la abuela materna. Pero después
Sí, Eso que dijiste, ¿cuánto vale? Es nada más que una alegoría de la situación, pero no es que se pagaba algo por alguien, ¿o sí? no, yo por eso te digo, esa es la versión oficial. Cuando yo escuchaba a mis tíos, o sea, los hermanos de mi mamá, decía, bueno, y entonces ahí ellos me comentaban, decía, bueno, parece que fue y la compró. Yo no sé realmente cómo habrá sido la ¿Y cosa, pero qué edad tenía tu eh, abuela en ese momento? ¿cuántos años? Sí. 14 años. Ah, mm, 14 años. Sí, claro. sí. Y vienen a la Bajada Vieja, decís. Sí, pero parece que estuvieron muy poco tiempo acá, porque después se instalaron en Corrientes Capital. En la provincia de Corrientes se instalaron. Mi abuelo materno fallece en Brasil y la abuela se instala con todos sus hijos en el templo de la colectividad en Corrientes. O sea, es un poco la que se encarga un poco del mantenimiento del templo. Y le Y dan la bueno, vivienda, le dan vivienda. es claro, eso se transforma en una vivienda para ellos. Y bueno, ahí transcurrió esa etapa de la vida de mi madre, una familia numerosa, porque en el transcurso del tiempo fueron llegando, que era un poco lo que pasaba en aquella época también, ¿no? Llegaban los primeros familiares y después comenzaban a venir el resto de los familiares, ¿no es cierto? Es así que en el transcurso del tiempo la familia Salom se transformó en una familia muy grande, ¿no? Con muchos parientes, primos, tíos, que provenían todos de Esmirna. Ujú. Eh, Ese es el caso de la parte materna. El caso de la parte paterna, se instalan después de estar un tiempo en Buenos Aires, vienen también a la provincia de Corrientes y se instalan en Paso de los Libres. Ahí es donde nace mi papá. Mi papá trabaja como empleado en una casa de comercio, este, se hace viajante y cuando empieza a viajar por la provincia de Corrientes parece que pasa por la casa donde estaba Sarita y se queda el hombre totalmente impactado por la Sarita. Sarita Tu tenía mamá era hermosa, hermosa. Sarita tenía unos hermosos ojos y Sí. parece que la Sarita lo sedujo ahí con sus ojos, como buena turca. Así que bueno, se casaron y se vinieron a vivir a Posadas. En la década del 40, ellos se instalan acá en Posadas. Decime, Y paso otra vez. antes de continuar esta historia de tus padres, ¿sabés por qué salieron de Turquía tus abuelos, tu, tu, tu Me parece que hay, si uno revisa un poco la historia de qué es lo que pasaba en Europa en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era una Europa donde había una hambruna importante, había un problema de falta de trabajo, de falta de alimentos, y por otro lado, siempre existió ese famoso conflicto entre Grecia y Turquía. Esmirna en un momento perteneció a Turquía, en otro momento a Grecia, y siempre fue yo creo que eso generó, la Primera Guerra Mundial también fue un factor, ha generado bueno, las grandes corrientes migratorias que se dieron en aquella época, que vinieron hacia América del Sur, y concretamente en la Argentina, fue motivada por esto que te estoy comentando. Creo que las crisis económicas, las guerras, los conflictos internos hicieron bueno, que se vinieran para acá, ¿no? Ujú, Es un poco, creo que fue eso, ¿no? ujú. Bueno, la cuestión es que vinieron acá a Posadas y se instalaron en Posadas. Papá empezó a viajar como viajante, eh, y después instaló
un depósito, un negocio en la calle Ayacucho y Tucumán, y ahí empezó a hacer sus primeras armas como comerciante, ¿no? ¿Qué Yo ramo trabajaba? ¿Qué ramo trabajaba él? ¿En qué ramos? Sí, sí, sí. Y estaba todo lo relacionado con comestibles, a ver, hierba, arroz, así todo un depósito al por mayor de cosas, de productos que tienen que ver con el consumo. Principalmente tenía hierba. Yo recuerdo que él era representante de una firma, Yerba Cáceres, sí, Yerba Pero Cáceres. Carlos, ¿no era en Ayacucho y Salta? No, Ayacucho y Tucumán. Y Tucumán. Ayacucho y Tucumán, sí, sí. Fue porque yo aparte, yo recuerdo que él cuando yo yo hice la escuela primaria en la escuela superior, en la escuela número 1, y cuando yo terminé la escuela, él me llamaba y me decía, bueno, ahora tenés que venir a trabajar acá conmigo, y me hacía barrer los pisos, darle de comer a los gatos, y después me encantaba porque él tenía una jardinera para repartir para repartir todo lo que vendía, y yo me encantaba subir a la jardinera y andar ahí con el empleado repartiendo todas las cosas, ¿no? Yo de esa época, ahora vinculado con lo estrictamente, relacionado con la cuestión de la colectividad, para mí siempre fue el tema de las fiestas, las comidas, el símbolo. Yo lo que tengo muy fijo de esa etapa de mi vida relacionada con mi historia judía, era el tema de la fiesta. Mamá era una muy buena cocinera, cocinaba muy rico, y era el tema de las fiestas, era para mí era una cosa muy linda, ¿no? Yo disfrutaba enormemente ¿Con quién disfrutaba. se reunían? ¿Cómo? ¿Con quiénes se reunían para la Y nos fiesta? quedamos con los familiares, en ese entonces vivía acá en Posadas también los hermanos de papá, dos hermanos de papá, dos hermanos de mamá también. Entonces había una reunión familiar y te vuelvo a repetir, esos encuentros de las comidas en Roshaná, en Pesa, después en Kippur. Yo disfrutaba mucho porque era saborear las comidas de mi madre, ¿no? Saboreaba las comidas de mi madre y bueno, el encuentro familiar que también, y también disfrutaba ir a la sinagoga. Me encantaba ir con mi papá a la sinagoga, y estábamos ahí, porque era un encuentro, más allá de los momentos así de las fiestas, era un lugar donde había una cierta actividad social. En una ciudad como Posadas, que era todavía poblacionalmente hablando, era muy reducida la población. Y bueno, fue una etapa linda, ¿Qué de mi vida. recordás de esa cuestión social de la comunidad? ¿Cómo era eso? Porque no sabemos nada de eso. Y bueno, ahí era el encuentro, bueno, me aparece la imagen de tu padre, de David, don David Mayo, que después estaba don Víctor Subí, y me acuerdo de la familia Levi, Claro. de los hermanos. Entonces, a través de esas relaciones, yo frecuentaba por ahí la casa de los Levi, sobre todo de los Levi, a ver, ¿quién más? Después en aquella época era muy amigo de Roberto Alfisi, entonces yo iba a la casa de Roberto,
Era muy amigo, lo quería mucho Roberto. Sí, sí, era una persona muy querible por mí, ¿no? Acá mi mujer me está dando letra, ¿viste? Va a ver qué es lo que quiere decir. Muy querible. Ay, Dios. ¿Qué dice? Bueno, Hay que bueno, también escuchar, hay que escuchar, hay que acordando, escuchar a las mujeres, Carlos. me voy acordando, me dice, acordate de Massal. Sí, me acuerdo, mamá era muy amiga de Regina Massal, de León Massal. O sea, era una comunidad reducida y muy interesante. Lo único que me llamaba la atención, te digo, y nunca pude entender muy bien esta separación de los sefaradí de los eskenazí. Entonces, como que de repente éramos un grupo, los sefaradí éramos un grupo que estábamos ahí en la sinagoga, en el salón social de la calle San Martín, y los eskenazí hacían toda su historia en la calle, Rivadavia Sarmiento, y Sarmiento. Sí. Rivadavia, en la calle Rivadavia. Siempre me llamó la atención eso, ¿no? Como éramos una comunidad chica y sin embargo estaban separadas los dos grupos, ¿no? ¿Y nunca escuchaste por qué estaban separados? ¿Nunca preguntaste a tu papá por qué se separaron, por qué estaban separados? No, no, no. Eh, Mira, yo creo que nunca pregunté. Me parece, con el transcurso del tiempo, yo creo entender que en el caso de mi familia, es decir, para ellos la religión estaba muy vinculada con los eventos así de fiestas, de los encuentros familiares, que en última instancia el concepto de religión pasa por eso también, ¿no es cierto? De cómo juntar y cómo encontrarnos y cómo reunirnos. Pero más bien es la tradición esa, Una tradición, la porque tradición era porque lo no que eran marcaba. religiosos, no eran religiosos en tu familia. No eran religiosos, no. Un poco es lo que vos decís, era la tradición de mantener firme la fiesta, ¿no? Era una cosa, se respetaba a rajatabla, o sea, estaba muy arraigado el concepto de ser judío, pero ser judío a través de la tradición. No había un estudio, así, bueno, vamos a ver, vamos a analizar un poco la historia de la religión judía, cómo fue la evolución del judaísmo en el transcurso del tiempo. Y me parece que pasa por ahí. Era la cosa de estar muy cerrada en la colectividad nuestra. No hubo momentos en el cual se podía hablar sobre esto que estamos diciendo, ¿no? Sobre la historia, sobre las costumbres. Así que me parece que pasa por ahí, quizás en el área es que nací, de aquella época estaba, y aparte cuando lo charlo con Laura, sí, bueno, estaba la escuelita hebrea, creo que había una mayor información, mayor conocimiento. ¿Vos fuiste a la escuela hebrea, Carlos? No. Y es un caso interesante, ¿no? Porque vos sabés que cuando a los 13 años, cuando los tefilín lo hice aquí en Posadas, pero después de ahí, cuando estaba por cumplir los 14 años, nos fuimos a vivir mis padres decidieron ir a vivir a Buenos Aires. Y yo recuerdo que en el colegio secundario conocí un muchacho de la colectividad que estaba haciendo la escuela para ser rabino. Y él me invitó para asistir a la escuela esta, para informar. Y yo estaba entusiasmado. Y recuerdo que mis padres tuvieron miedo. Y yo creo que después con el tiempo me doy cuenta que tuvieron miedo que yo me transformara en rabino. No sé, una cosa por el estilo, ¿no? Pero Bueno, no podía haber pasado, podía haber pasado. podía haber A pasado. esa edad, si te metes en ese ámbito, sí, podía haber pasado, claro. La verdad que me hubiese encantado aparte, porque yo empecé a estudiar la historia de nuestra religión después ya de adulto, ¿no? Empecé a investigar, a informarme,
adquirí conocimiento de cómo fue la evolución, ¿no es cierto? Pero en la adolescencia la cosa fue respetar a los padres, respetarlos, respetar ese vínculo que existe. Hay un vínculo que tiene que ver con la religión, es decir, cómo el padre, ese vínculo de respeto entre padre e hijo, ¿no es cierto?, que está muy arraigado en la religión judía. Y yo respetaba mucho, decía, bueno, la tradición, el ayuno de Kippur era ayunar, era respetar las fiestas, y nada más, ¿no? Porque era ir al templo en Kippur, era ir al templo en Rosh Hashanah, siempre era, y ahí vuelvo otra vez la imagen de tu padre, ¿no? Siempre recuerdo de tu padre cuando estábamos en Kippur, estábamos en la última etapa, y yo me acercaba, él tenía una voz, el hombre, y cantaba, y entonces ese vozarrón que A tenía, los yo lo ponía al gritos, lado. a los Y él gritos. me decía, y ¿sabes lo que me decía? Me decía, bueno, mostrame la lengua a ver si realmente ayunaste, ¿no? Entonces yo sacaba la lengua para decirle, mire que yo ayuné, David, le decía. Sí, recuerdos lindos eran esos, eran recuerdos muy lindos. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y Este, contame un poco qué recordás de la cuestión de la presidencia de tu padre, por ejemplo, qué comentarios escuchabas, qué idea tenías vos de niño respecto de lo que era el Estado de Israel, por ejemplo, a través de lo que hablaban en tu casa o en la comunidad. ¿Qué había no, de eso? no, nada, nada. O sea, no hay eh, eh, una historia la cual yo pueda contar. Recuerdo lo único que tengo presente de la presidencia de mi padre fue cuando se le puso a una calle acá de Posadas del Estado de Israel, y que vino, no sé si el embajador o un representante de la embajada, que coincidió con la presidencia de mi padre. Es lo único que me acuerdo, es lo único que me acuerdo. Y del Estado de Israel, lo único que me acuerdo es que como el Estado de Israel se instaló en el 48, que es la época, fue la fecha de mi nacimiento, sé que cuando cumplí los 13 años, nos regala, el Estado de Israel me regala un libro alusivo a mi, o sea, como diciendo, bueno, todos tenemos la misma edad, y tengo entendido que hay, para todos los que cumplimos la misma edad que el Estado de Israel nos plantó un árbol, pero de ahí en más, te digo, del Estado de Israel y de todo lo demás, ni idea hasta cuando empecé a estudiar, a investigar, a profundizar un poco todo lo que tenía que ver con nuestra religión, ¿no? y con el Estado de Israel. Pero de esa época de mi padre, no puedo darte información porque no tengo nada, no tengo nada. ¿Y tus padres fallecieron acá en Posadas? Porque tu mamá está en el cementerio de Posadas, al lado de la tumba de mi madre. La tengo bien Sí, presente. ¿Tu papá sí, también falleció acá? sí, no. Los dos fallecieron en Buenos Aires. Los dos fallecieron en Buenos Aires. Y los trajimos a Posadas. Yo recuerdo también que, y es un dato, ¿no? No sé cómo fue la cosa, pero a papá lo velamos. A papá lo velamos en el salón de la colectividad. Era un hombre muy querido, papá, o muy respetado. Entonces, no sé si tuvo que ver con eso también, pero a los dos los trajimos a Posadas porque queríamos que estuvieran acá en Posadas, ¿no? Porque inclusive la última etapa de la vida de mi madre, ella hubo
tuvo el deseo de venirse para Posadas, como que quería estar ese último tiempo en Posadas. Pero va a Buenos Aires a visitar a mi hermana y fallece en Buenos Aires. Sí, fallece en Yo Buenos Aires. tengo recuerdos muy lindos de tu tío, de Ata, Salón. Sí. Era una persona muy querible, Sí. realmente. Sí, sí, sí. Ata era un ser humano de una bondad y de una amplitud, era una persona muy especial. Yo, es uno de los tíos más queridos por mí. Sí, Ata fue una persona muy, muy especial, fue muy importante en mi vida en cuanto a a lo que yo compartí con él, esos momentos que quizás no en muchos momentos de cantidad, pero sí muchos momentos de mucha calidad, de mucha energía, de muchas emociones. Yo, cuando charlaba con él o cuando lo veía, cómo él respetaba las tradiciones, cómo él respetaba todo lo que estaba relacionado con esta religión. Tal es así que, de alguna manera, él era un poco el jajam en algunos eventos religiosos, o participaba y acompañaba, por ejemplo, al rabino que venía de Buenos Aires. No, era una persona muy querida por mí, muy querida, Sí, muy yo querida. lo Sí. recuerdo además activando en la comunidad, siempre estaba activo en la comunidad, siempre Activo, estaba sí, sí. presente. Muy activo, muy, muy Y otro activo. de tus tíos, a tu papá lo recuerdo, pero yo era como más bien recuerdo de niña. Otro de tus tíos que fue muy querido, para mí en particular, fue Carlitos, porque era muy amigo de mi papá hasta que lamentablemente y por campaña unida se pelearon. Mi papá tenía esas cosas bastante autoritarias y bueno, la verdad que fue lamentable. Pasábamos muchas fiestas juntos. Recuerdo las jarras de jugo de limón y de naranja que preparaba Susana cuando llegábamos para cortar taní, para cortar el ayuno de Kippur. Así que tengo muy lindos recuerdos de él, de Susana, y de Ata, en particular de Ata. Bueno, lindos recuerdos, lindos recuerdos. ¿Y qué fue tu vida luego? Porque te fuiste a Buenos Aires, ¿cuál fue el recorrido? ¿Cuándo volviste a Posadas? Y si tuviste luego contacto con la comunidad o no. Contame un poquito. Qué momento, qué pregunta interesante esa. Bueno, Mira, bueno, el ir a vivir a Buenos Aires fue un momento muy particular porque imagínate, de estar aquí los primeros 13 años y de un día para otro encontrarme en una ciudad como Buenos Aires, fue impactante realmente. Me costó mucho adaptarme en una primera etapa a Buenos Aires, luego bueno, me, me sentí bien, tuve una buena vida social, estudié en Buenos Aires, hice la carrera después de medicina en La Plata, luego hice la residencia como médico en Buenos Aires, y desde el punto de vista de estudios, de universidad y de los primeros trabajos como médico, fue en Buenos Aires. Me amigué con Buenos Aires, tuve una buena relación en esas épocas, tuve muchos amigos, pero me fui alejando de la colectividad, fui alejándome de la colectividad. De repente dejé de participar en las fiestas, me desvinculé de alguna manera y me aboqué mucho a mi carrera, a mi profesión, a todo lo que tuviera que ver con la cuestión médica. Luego nos tuvimos que exiliar, yo en la época de la dictadura militar me tuve que exiliar, estuvimos en España 3 años, y vos este, con ya casado, con Patricia. ya casado con Patricia,
hay una anécdota ahí, ¿no? Porque, claro, imagínate, Patricia no es judía, entonces era, al principio la cosa era, pero, y no me lo decía mi madre, sobre todo abiertamente, pero yo intuía como que decía, pero ¿cómo no te vas a casar con una de la colectividad? Un poco era el mensaje que estaba presente ahí, ¿no? Cosa que a mí no, para mí no, yo tengo una postura muy ecuménica en este momento con respecto, discúlpame, Sí, sí. con respecto a a la religión. Soy espinosista, sí, soy Ajá, como Spinoza. un admirador de Spinoza. Mm. Este, bueno, cuando vuelvo a la Argentina, porque fui contratado por un equipo médico de la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca, y bueno, no fue bien la cosa ahí, ¿En qué año y volvieron? en el a fines del 79, finales del 79. De ahí decidimos, yo quería volverme a España luego, nuevamente, pero la sabiduría de mi mujer, Mm. que es la que tiene la cabeza puesta, este, decidió, dice, no, primero vas a probar acá en la Argentina, si no te va bien acá, recién, porque yo insistí mucho para regresar. Bueno, vinimos a Posada, dije, bueno, voy a Posada a ver qué pasa. Y bueno, al principio del 80 empecé a trabajar en el Instituto Grassini, un gran profesional, una No, no persona... respire, no respire. eh, Cada vez que sacaba una radiografía moríamos. No un respire. pionero de la radiología en la provincia de Misiones, una persona, realmente yo lo quise mucho, ese hombre, conocí su historia, cómo él desarrolló todo su proyecto médico y las cosas que hizo por la ciudad, ¿no? Aquí empecé a construir un proyecto médico, bueno, mi familia, si bien Paula nació en España, y Tamara nació en Bahía Blanca, pero las dos se criaron prácticamente acá en Posada, iban al jardín acá, hicieron todas sus primeras etapas como estudiante aquí en Posadas, ¿no? Posadas. Ujú. Y yo la verdad que después intenté en algunas oportunidades conectarme con la colectividad. Inclusive en algunos tiempos fui al templo coincidiendo con las fiestas, pero después, no sé, me costaba mucho vincularme. Quizás un problema mío, ¿no? No puedo atribuir a otra cosa. Me costó mucho vincularme con la colectividad y después me fui alejando de vuelta y no tuve ningún tipo de contacto. Siempre tengo también debo reconocerte que por ahí a veces tengo el deseo o la ilusión o la fantasía, como quieras llamarlo, de poder reencontrarme con esa etapa de mi vida, ¿no? De la etapa de mi infancia, reencontrarme a través de asistir a ver un poco todo esto nuevamente, ¿no? Pero me cuesta volver, ¿no? Así que mi vínculo con la colectividad ahora es con mis dos grandes amigas, bueno, una que ya es como una hermana mía, que es Laura, Decí el apellido porque la gente que escucha no sabe. Laura Novomirsky. Laura Novomirsky es Ujú, mi hermana del corazón. ujú, Y la otra amiga es Silvia Masal. Con ujú. Silvia nos vemos mucho. Bueno, también fue un reencuentro, ¿no? Porque no nos veíamos muchísimos años, nos encontramos acá nuevamente, los dos regresando a Posada, sí, sí. Ujú. O sea que el vínculo que tengo es con ellas dos. ¿eh? Mi mujer dice con Osvaldo también. Ella me va soplando. Que muestre la cara, así la ven. Ahora dice la acá. Este,
Ahí va a aparecer, ahí va a aparecer. Bueno, hola. Entre que la memoria, y cuando está muy emocionado, ¿eh? Sí, Y está, por eso no le están saliendo las cosas. ¿Cómo No, que no me están saliendo las no, cosas? con Osvaldo realmente lo conocí, yo no lo conocían, yo lo conocí antes que a Silvia, porque Silvia estaba todavía fuera, y con él fue el encuentro, y después el encuentro con Silvia fue muy lindo, y somos muy amigos, nos vemos obviamente, con Osvaldo también, Sí. estamos con los dos, sí. Listo, Bueno. adiós. Si no te invade el espacio, no te deja En turco. entrar. En turco. Bueno, pero ¿qué harías sin ella, Carlos? ¿Qué harías sin ella? No, y estamos juntos hace 48 años, así que Claro, imagínate, qué bien. hemos vivido cosas muy importantes, muy lindas, muy tristes, pero bueno, seguimos transitando juntos este camino, ¿no? Se bancan, Bien. se bancan. Eh, Bueno, sé que tienen 2 nietos hermosos. Tengo 2 nietos que son hermosísimos, que los amo apasionadamente. El Rafael, que va a cumplir 10 años ahora, e Irupé, que tiene 5 años. Pero con esta pandemia nos limita mucho de verlos, ¿no? Porque generalmente Patricia cada mes y medio viajaba a Buenos Aires, yo cada 2 meses, pero ahora desde febrero que estamos sin verlos. Pero sí, la verdad que Paula es realmente, y insisto, trato de que vengan a vivir a Posadas, pero no hay caso, ¿no? Con el tema de que pueda armar la historia acá, pero bueno, así están las cosas, ¿no? Bueno, pero ella Yo tuve, sí, acá hay otra ayuda a memoria de Patricia, no, con el cual tuve un vínculo muy profundo también fue con Víctor Rec. Víctor Rec fue un gran amigo mío, un gran amigo mío. Hemos vivido, aclaremos que Víctor Reck fue director comunitario varios años de la comunidad de la Asociación Israelita. Sí. exactamente, muy amigos éramos, hemos vivido cosas muy lindas los dos. Yo lamenté mucho la partida de él, así que bueno, aquí estamos. Bueno, ¿qué agregarías para hacer un cierre? ¿Qué cosas te quedan como dando vueltas? ¿Te gustaría contarnos? No sé, como dice Patricia, estoy emocionado porque me encantó que me hayas hecho revivir todas estas cosas. Que tengan un buen año los de la colectividad. Shana Tova para todos. No sé, que prime el amor sobre todas las cosas. Y yo soy un enamorado de la naturaleza y del ser humano, y el mensaje que me sale es amor para todos, no me sale otra cosa. Y más en estas fechas. Más en esta fe. Sí, Más en esta fe. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Fue un gusto. Un placer. Fue un Un gusto. placer. Gracias. Chao, Hasta chao. pronto. Chau, chau. ¿Me voy? Sí, no, yo quería